Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Es una gran alegría para mí poder compartir contigo este espacio devocional del día de hoy. Hoy vamos a meditar en Primera de Timoteo, capítulo número 1, partiendo del versículo número 12 hasta el versículo número 20. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: Gracia abundante. Gracia abundante. Tenemos la enorme bendición de tener un Dios que cuida de nosotros. Tenemos un Dios que está pendiente de cada una de nuestras necesidades, pero sobre todo es un Dios que provee lo que nosotros al final de cuentas necesitamos en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Me gustaría compartir contigo por lo menos 3 cosas que yo logro aprender de este precioso pasaje de la Escritura. 3 cosas que de manera práctica creo que necesitamos implementar en nuestra vida cristiana. Número uno. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos. ¿Y sabe por qué? Porque el versículo número 12 inicia con esta forma de expresión del apóstol Pablo refiriéndose a Timoteo de la siguiente manera. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. El apóstol Pablo está diciendo algo curioso y algo que de alguna manera nosotros debemos tomar muy en cuenta: el ser agradecidos. ¿Sabe? El apóstol Pablo está diciendo: doy gracias a Dios porque Él me fortaleció, porque Él, teniéndome por fiel, me puso en su ministerio. ¿Sabe? De alguna manera nosotros deberíamos ser agradecidos con nuestro Dios Todopoderoso. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que nosotros hemos hecho cosas indebidas, porque a pesar de que nosotros no hemos sido fieles del todo, aún así el Señor cuida de nosotros, nos fortalece, nos da algunas cosas. Me gusta la versión Dios habla hoy, cuando habla en el versículo número 12 de la siguiente manera. Dice: doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas. Y sabe, cuando yo leía esta versión, pienso que al final de cuentas nosotros también hemos necesitado la fuerza de nuestro Dios para levantarnos, para sobreponernos de en medio de cada uno de los desafíos de la vida. Así que yo creo que deberíamos ser agradecidos. ¿Sabe por qué? Porque si este día, el día de hoy, usted ha tenido la fuerza para levantarte y comenzar el desafío de tu jornada diaria, ¿sabes? No ha sido porque tú has sido una buena persona, no ha sido porque tú tienes tantos talentos, no. Ha sido sencillamente porque Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de un nuevo día. Seamos agradecidos. La segunda cosa que yo logro mirar también es lo siguiente: necesitamos recibir la salvación de nuestro Dios. Necesitamos nosotros entender que Dios nos permite tener la bendición de poder ser salvos. Mira cómo dice el versículo número 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo está diciendo: necesitamos valorar la provisión de la salvación que Dios nos ha dado. ¿Sabe? La salvación solamente la vamos a obtener a través de Cristo Jesús. No hay otra manera de poder ser salvos. Y sabe, cuando yo reviso esto, debo de reconocer que por lo menos 3 cosas. La primera de ellas es la condición en la cual nosotros estamos. El versículo número 15, Pablo dice: de los cuales yo soy el primero, hablando de los pecadores, hablando de las personas que de alguna manera le fallamos a Dios. ¿Sabe una cosa? Creo yo en lo personal que cada uno de nosotros necesitamos reconocer nuestra condición de que requerimos a un Salvador. Necesitamos la gracia infinita de nuestro Dios Todopoderoso que nos permite conocerle. ¿Sabe? Cuando yo leo el versículo número 16, entonces comprendo alguna otra situación, porque dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero
primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El apóstol Pablo está diciendo, he sido salvo no por mis buenos méritos, sino sencillamente por la pura misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Saben? Nosotros tenemos que reconocer que no es porque nosotros seamos buenas personas, que no es porque nosotros nos portemos bien, que no es porque nosotros de alguna manera hagamos actos, ¿verdad?, para ganarnos la salvación. No, es sencillamente por la misericordia de nuestro Dios. Recuerda, la misericordia de nuestro Dios entonces se manifiesta en el momento de que Dios no nos da lo que nosotros merecíamos. Merecíamos el castigo, merecíamos la muerte, merecíamos ser apartados, pero Dios en su gran misericordia nos ha permitido conocerle. Te hago una preguntita. ¿Has recibido ya a Jesús como tu Señor y Salvador? Sería maravilloso que tú pudieras entender tu situación y venir delante del Señor pidiéndole a Él que te ayude para que puedas recibir esa salvación tan urgente y tan necesaria que todos nosotros necesitamos. Y la tercera y última cosa que me gustaría dejar en tu corazón es lo siguiente. Para que nosotros podamos disfrutar de esta gracia abundante, necesitamos permanecer siendo fieles a Dios. Permanezcamos fieles a nuestro Dios. Versículo número 18 sigue diciendo así: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Versículo 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, por desecharla, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo le está dando un consejo a Timoteo, le dice, necesitas permanecer fiel, necesitas mantenerte firme en la fe. No permitas que seas desviado, no te permitas naufragar en la fe. Y sabe, muchas veces nosotros nos confiamos demasiado, muchas veces nosotros sencillamente no queremos reconocer que necesitamos mantenernos amando al Señor con todo nuestro corazón, recibiendo la gracia y la misericordia del Señor. Necesitamos ser fieles, evitando estos naufragios de la fe. No permitas que te salgas del barco del Señor, no permitas que comiences a naufragar en el mar de la vida sin fe, sin esperanza. Mantente leyendo la palabra del Señor, mantente en oración, mantente congregado en una iglesia, mantente adorando a nuestro Dios Todopoderoso, porque al final de cuentas es por la gracia y por la gran misericordia tan abundante del Señor sobre nuestras vidas que nosotros podemos continuar adelante en este proceso de la fe. ¡Wow! ¡Qué tremenda escritura hemos meditado el día de hoy, donde hemos aprendido por lo menos 3 cosas. La primera de ellas, seamos agradecidos. La segunda, permanezcamos fieles al Señor. Y la tercera, recibamos la salvación de Dios en nuestros corazones. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.